la lámina se muestran algunas de las funciones de activación, de las más empleadas. En primer lugar, la función lineal, la que generalmente se emplea en los nodos de entrada y puede también emplearse en otras, tanto en capas ocultas como en las capas de salida. Límite rígido, que fue una de las primeras funciones de activación empleadas. Está la lineal saturada, que es una generalización o una modificación de la lineal. Otras funciones son la tangente hiperbólica y la gaussiana. Es importante que las funciones de activación a utilizar sean derivables, porque para la parametrización de los nodos de la red se emplea generalmente o principalmente los métodos de la programación no lineal. Y para poder emplear aquellos que están basados en el gradiente, es importante o es determinante que las funciones de activación sean derivables. Un caso específico es el caso de las funciones gaussianas. ¿Por qué? Porque el uso de esta función normalmente se realiza para una sola capa oculta, donde cada uno de los nodos responde a un determinado entorno, a un valor medio de las entradas, lo que determina que normalmente se active un solo nodo de la capa oculta, lo que hace un poco particular, un poco específica esta red, la que se caracteriza por muchos nodos, una gran cantidad de nodos en la capa oculta. Esta cantidad, por supuesto, siempre puede ser limitada utilizando determinadas herramientas. En la bibliografía presentada para el estudio individual aparece un artículo que tiene que ver con una aplicación de la red gaussiana para la estimación de propiedades mecánicas de los aceros, la que efectivamente ha demostrado ser altamente efectiva. La parametrización de una red neuronal se realiza de común entre el modelador y el software utilizado. En calidad de software, yo les recomiendo la herramienta Neuronal Network Toolbox, implementada en MATLAB, por la sencillez de aplicación. ¿Qué le corresponde hacer al modelador? En primer lugar, separar los datos disponibles en datos para el entrenamiento de la red y datos para su verificación. Normalmente los datos para el entrenamiento de la red deben ser por lo menos la mitad de los datos empleados. Y los datos para la verificación lo que permiten validar que efectivamente los parámetros que tienen que ver con el coeficiente de determinación y el error obtenido se corresponden realmente con los parametrizados. Y otra cosa que establece el número de capas ocultas y número de nodos en cada capa oculta y función de activación de cada nodo. Es decir, variando estos parámetros, el modelador va modificando las redes hasta tanto logre un nivel de precisión que le satisfaga plenamente las necesidades de la aplicación concreta que está desarrollando. ¿Qué es lo que hace el software? Bueno, el software determina los valores de los pesos
de todas las entradas y las vías de todos los nodos de todas las capas. O sea, durante el modelado, el modelador varía número de capas, número de nodos y función de activación por capa hasta lograr la precisión. El ejemplo que hemos seleccionado para el tema de la modelación con ayuda de redes neuronales de los procesos tecnológicos consiste en la descripción de los indicadores de operación de gasificadores del tipo downdraft. ¿Qué son estos gasificadores? Bueno, una instalación que se le introduce determinada biomasa, tiene primero una zona de secado, una zona de pirólisis, zona de combustión, zona de reducción, y sale, bueno, la ceniza por un lado, y el gas, que es realmente el producto útil de la gasificación. Entonces, la calidad del gas y la eficiencia de la instalación depende de los indicadores de operación que se seleccionen adecuadamente. Se introduce aire necesario para que se inicie el proceso de pirólisis, porque realmente no se trata de un proceso de combustión, es decir, el problema es que a altas temperaturas las moléculas de carbón se enlazan con las moléculas de hidrógeno y se convierten en un gas metano o próximo a gas metano. El análisis externo. Bueno, en primer lugar, las variables de coordinación. ¿Qué es lo que se requiere? En primer lugar, lograr una potencia deseable o potencia demandada. Humedad de la biomasa, que para determinadas condiciones externas la humedad de la biomasa está dada. Puede haber, si hay la acción de secado, es decir, en un secador de la biomasa, entonces, bueno, habría una determinada humedad regulable, pero si no existe secador de biomasa, entonces la humedad con la que la biomasa se encuentra almacenada. Valor inferior requerido del poder calórico del gas, que tiene mucho que ver con la utilización que se le vaya a dar a ese gas. Cantidad y tipo de biomasa disponible. Puede ser que haya más de un tipo de biomasa. Según vamos a ver, cada tipo de biomasa va a tener su propio modelo. Indicador de eficiencia. Cuando la operación es buena. Bueno, en primer lugar, cuando se alcanza una determinada eficiencia, la temperatura de la zona pilórica y la potencia generada, que se determina por el poder calórico del gas y por el caudal másico. La variable de decisión, bueno, ¿con qué podemos nosotros operar? En primer lugar, por la cantidad de biomasa de cada tipo que vamos a introducir en el gasificador y el caudal del aire de combustión. El modelo matemático conceptual, que bueno, como siempre, es una consecuencia directa del análisis externo. En este caso específico, se requiere minimizar las diferencias entre la eficiencia y la potencia generada con respecto a su valor deseable. Bueno, en este caso se plantea de forma normalizada, donde la potencia generada se calcula como el caudal másico multiplicado por el poder calórico del gas, asegurando las restricciones de no superar la disponibilidad de biomasa existente y que
la temperatura y el poder calórico del gas no sean inferiores a los valores establecidos.